Bien, entonces en este video vamos a seguir con la descripción de la variable, la velocidad del viento en millas por hora, ¿no? Y la anterior clase habíamos sacado la tabla de frecuencias. Hoy día vamos a proseguir con los métodos gráficos, ¿no? Vamos a entonces trabajar con la parte gráfica para describir esta variable aleatoria. Entonces vamos a compartir nuestra pantalla. Bien, y nosotros tenemos estos datos, son los que hemos estado trabajando, la velocidad del viento, ¿no? Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, está muy bien. Y ahora lo que vamos a ver va a ser acá. ¿Ve? Vamos a ver histograma, ¿no? Polígono. Aquí vamos a mejor colocar histograma y polígono de frecuencias, Y además, bueno, entonces, primeramente vamos a hacer entonces histograma y polígono de frecuencias y después vamos a hacer la ojiva de frecuencias. Entonces acá vamos a colocar frecuencias, ¿no? Bien, eso está creo con mayúscula. A ver, vamos a ver. Sí, está bien, así. Bien, entonces vamos a hacer primeramente el gráfico del histograma. Entonces, para que nosotros hagamos el gráfico del histograma, lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los componentes de nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a insertar un gráfico, nos vamos acá, donde está la primera columna, ¿no? Y aquí entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es bajar nuestro gráfico de manera que podamos visualizar bien nuestra tabla de frecuencias. Bien, antes de ir a trabajar con las herramientas del gráfico, tenemos que tener en cuenta que un histograma, que es lo que vamos a graficar, tiene las siguientes características. Representa a los valores de la variable aleatoria en el eje X y a la frecuencia absoluta o frecuencia relativa en en el eje Y, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en el eje X, entonces los valores de la variable aleatoria, que en este caso van a estar representados por las marcas de clase, ¿no? Entonces, las marcas de clase en realidad son los representantes de cada una de las clases. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, solamente como ejemplo, por ejemplo, en la clase 3, en la clase que estoy seleccionando, la clase 3, nosotros tenemos una frecuencia de 38 mediciones de la velocidad del viento que están dentro de esa clase. O sea, 38 mediciones tienen velocidades mayores a 6.45 millas por hora, pero menores o iguales a 8.83 millas por hora. Entonces, el valor de 7.74 es el que representa a todas esas 38 mediciones que están albergadas en la clase número 3. Entonces, por eso la marca de clase es el representante, el que va a representar a esas 38 mediciones en el caso de la clase 3. Y así vamos a tener lo mismo en las siguientes clases, ¿no? Bien, entonces acá ahora vamos a hacer eso, el gráfico. Vamos a entonces dar clic derecho, seleccionar datos ahora. Esta ventana es la ventana del eje X, esta es la ventana del eje Y. Entonces, fíjense acá, las columnas están en el eje X. Las columnas, clase, límite inferior, límite superior, que están acá, siempre tienen que estar en el eje vertical. Entonces, vamos a cambiar fila columna. Ahora se han pasado al eje vertical y ahora lo que voy a hacer es editar, ¿no? En el eje X que hemos dicho que tengo que tener mi marca de clase. Entonces, ahí tengo mi marca de clase. Bien. Y en el eje vertical, ¿no? Solamente tengo que tener frecuencia absoluta, nada más. Entonces, las siguientes las vamos a ir quitando. Entonces, quitamos todas las demás. Bien. Entonces, aquí también vamos a ir quitando. Y solamente tiene que quedar frecuencia absoluta. Y entonces, ahora aceptamos. Bien, este es el histograma. Bien, acá lo vamos a seguir trabajando con este gráfico. Bien, en las versiones que nosotros tenemos ahora de Excel,
nosotros acá tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, el título, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner un título acá. Hemos dicho que este es el histograma. El histograma, en este caso, de la velocidad, de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, de la velocidad del viento, esa es nuestra variable, eso está definido, velocidad del viento en millas por hora, ¿no? Entonces ya tenemos la velocidad del viento. Ahora, un aspecto importante es, fíjense, estos rectángulos, ¿no? En el caso de las variables aleatorias discretas que solamente están representados por números enteros, entonces estas columnas pueden estar separadas, no hay ningún problema porque son números enteros lo que nosotros representamos en las variables aleatorias discretas. En cambio, en las variables aleatorias continuas, nosotros tenemos números reales con decimales. Por lo tanto, no tiene que haber espacios entre los rectángulos. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es dar un clic con el botón derecho y luego dar formato a serie de datos, ¿no? Dar formato a serie de datos y aquí tenemos el ancho del rango. Y hemos dicho que acá este espacio nos está midiendo esto, pero nosotros no queremos ningún espacio entre un rectángulo y otro rectángulo porque esta es una variable aleatoria continua. Entonces acá el ancho lo vamos a colocar 0%. Bien, y ahora se ha unido ahora y esa es la manera en la que tenemos que representar el histograma, ¿no? Entonces aquí también podemos darle color, podemos darle un color de relleno, ¿no? Eh, bien, el que está ahí. Podemos darle también acá el borde, ¿no? Podemos darle un borde, por ejemplo, este borde que está ahí. Bien, ahí fíjense, ahora tenemos en color azul el relleno y el borde, el color del borde es un color, bueno, naranja, amarillo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí, ese es nuestro histograma, ¿no? Y ahora, acá fíjense, aparece una leyenda, pero como en el eje vertical solamente tenemos frecuencia absoluta, entonces no tiene sentido que haya esta leyenda y por lo tanto lo vamos a eliminar, queda eliminado la leyenda, ¿no? Bien, ahora vamos a adicionar acá elementos del gráfico como los títulos del eje, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar los títulos. Entonces, acá hemos dicho que en el eje X lo que estamos representando es la velocidad del viento. Entonces, velocidad del viento en millas por hora, ¿no? Entonces, ahí está el nombre de nuestra variable. Y en el eje vertical lo que tenemos es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Bien, entonces ahí tenemos el histograma. Lo único que nos falta es agregar las etiquetas. Entonces vamos acá y agregamos las etiquetas de datos ahí. Bien, entonces ya tenemos todo ahí. Podemos agregar también las líneas, ¿no? Principales. Ahí estamos agregando. Bien, y este sería entonces nuestro histograma, ¿no? Entonces, este sería nuestro histograma. Entonces, ahí claramente nosotros podemos ver que las mayores frecuencias absolutas se encuentran en la clase 3 y en la clase 4, cada uno con 38 mediciones de la velocidad del viento, ¿no? En cambio, también podemos ver gráficamente que la última clase, ¿no? Que sería la clase número 8, ¿no? Presenta la menor frecuencia absoluta. Solamente tenemos ahí 3 mediciones de la velocidad del viento en la última clase. Entonces ahí tenemos claramente identificado las clases donde están las mayores frecuencias absolutas y las clases donde están las menores frecuencias absolutas, ¿no? Entonces ahí tenemos, ese sería entonces el histograma, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer el polígono de frecuencias, pero para hacer el polígono de frecuencias, lo que nosotros necesitamos son 2 columnas fundamentalmente. La marca, ¿no? La marca de clase y la frecuencia absoluta. Entonces, nosotros lo vamos a copiar, ¿no? Y lo vamos a colocar, acá lo vamos a pegar, pero lo vamos a pegar
pegado solamente de valores. Ahí están los valores solamente, ¿no? Entonces vamos a fijarnos que está con 2 decimales, entonces le vamos a dar acá 2 decimales simplemente. Vamos a formato de celda. Formato de celda. A ver, vamos a ver. Bien, entonces acá tenemos que simplemente hacer de que haya 2 decimales. Entonces ahí tenemos los 2 decimales. Bueno, y esta es la frecuencia absoluta, ¿no? Que son los números enteros que tenemos ahí. Bien, entonces tenemos acá frecuencia, marca de clase y frecuencia absoluta. Esto lo podemos bajar un poco más abajo. Bien ahí. Y entonces lo que nosotros vamos a tener para generar el polígono de frecuencias, la marca de clase lo vamos a llamar el valor del eje X y la frecuencia absoluta los valores del eje Y. Entonces vamos a tener acá los valores de X y de Y, ¿no? Y aquí vamos a tener un punto, este punto va a ser punto inicio, ¿no? Y vamos a tener acá un punto fin, Entonces tenemos un punto inicio y un punto fin. Bien, entonces, ¿dónde va a comenzar este polígono, ¿no? En el eje X, ¿no? Entonces, acá vamos a ver. En el eje X, entonces, el valor de X tiene que ser igual a ese valor, ¿no? El primer valor de X menos, y entre paréntesis tenemos que colocar el intervalo de clase que está ahí, dividido entre 2, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, sería entonces, acá, 1.7, entonces va a ser el primer, el punto de donde va a empezar el polígono. Y acá el punto de inicio va a ser, en el eje Y, este va a ser 0, porque es el punto inicio. Y también el punto final va a tener, en el caso de Y, un valor de 0. Y en este caso va a tener igual al último valor de X más, y ahora entre paréntesis nuevamente, intervalo de clase dividido entre 2, ¿no? Dividido entre 2. Bien, entonces ahí tenemos un valor, es 20.7, entonces eso lo vamos a llevar con 2 decimales. Bien, y entonces ahí tenemos ahora mi tablita para que yo pueda, graficar el polígono. Entonces acá vamos a colocar, bien, esos son los valores. Y vamos a colocar entonces, acá por ejemplo hemos calculado un valor, el X inicio. Entonces vamos a colocar, y aquí también tenemos el X fin. Entonces vamos a colocar las formulitas. Las formulitas son X fin, X inicio, ¿no? X inicio es igual, ¿no? X inicio va a ser igual, ¿no? A 2.89, que es el primer X, 2.89, menos, y entre paréntesis, el intervalo de clase dividido entre 2, ¿no? Podemos poner acá mejor, con las formulitas de acá. Bien, entonces vamos a hacer acá intervalo de clase, dividido entre 2. Entonces, esa es aquí vamos a colocar el relleno. Entonces, es la formulita para el punto inicial. Entonces, este valor sería entonces, en este caso, igual a 1.70. ¿No? Entonces, ese es el valor, porque el otro lleva a ser 0, porque es el punto de partida. Y el punto fin, también vamos a colocar acá, ahí. Bien, entonces este va a ser el punto fin. Y entonces acá vamos a tener, este punto fin va a ser el último valor de X, que sería 19.51, y aquí vamos a tener más. Ahora vamos a sumar intervalo de clase dividido entre 2, y este valor entonces es 20.7.
70. Entonces, de esa manera tenemos calculado el valor de X, tanto para el inicio como también para el fin, ¿no? Bien, entonces ese es nuestro polígono. Ahora vamos a seleccionar estas dos columnas. Vamos a insertar. Y aquí nos vamos a ir a insertar en línea. Ahora en línea, no en columnas, en línea, porque es un polígono. Bien, entonces acá nosotros ahora vamos a nuevamente, vamos a ver qué es lo que tiene que estar en el eje X y qué es lo que tiene que estar en el eje Y. Entonces las columnas tienen que estar en el eje Y, está muy bien. Y lo que tenemos que tener entonces acá en el eje X justamente son los valores de X. Entonces vamos a editar y vamos entonces a seleccionar todos los valores de X desde 1.7 hasta 20.7. Bien, aceptamos. Entonces aquí fíjense, ya están los valores, ¿no? Y en el eje Y solamente dejar el valor de Y. Entonces X lo quitamos y solamente entonces vamos a tener el valor de Y. Entonces acá este es nuestro polígono, ¿no? Entonces acá nosotros podemos tener, aquí tenemos nuestro polígono y por ejemplo vamos a ir colocando por ejemplo el título, ¿no? Entonces este por ejemplo es el polígono, ¿no? De la velocidad del viento. El otro día hemos visto el histograma de la velocidad del viento y este es el polígono de la velocidad del viento, de la velocidad del viento. Bien, ahora vamos a nuevamente incorporar acá los títulos de los ejes. Este título, ¿no? Entonces vamos a colocar para nosotros acá X es igual, ¿no? Es igual a la velocidad, a la variable, ¿no? Velocidad del viento en millas por hora, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí, esa es la variable, el nombre de la variable aleatoria. Y en el eje, en el eje vertical, entonces nosotros vamos a tener acá la frecuencia absoluta. Entonces acá Y va a ser igual a la frecuencia absoluta. Solamente lo único que estamos haciendo es generar un punto de inicio y un punto final, ¿no? Entonces también aquí podemos agregar, ¿no? Las líneas divisorias, entonces ahora se ve mejor, ¿no? Y aquí también podemos ver las etiquetas, ¿no? Entonces podemos ver las etiquetas del polígono, ¿no? Y lo que nosotros ahora tenemos, ¿no? Justamente es el polígono, ¿no? Ustedes pueden ver el polígono. Este es el polígono. Entonces aquí tenemos un polígono, toda este conjunto de líneas y también la línea horizontal. Entonces vamos a tener ahí el polígono, ¿no? Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces 9 lados tiene el polígono, ¿no? Lo que tenemos que eliminar es esta leyenda, porque es una sola variable. Y entonces, este sería el polígono, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la utilidad de esta gráfica, nosotros podemos decir que todo este polígono, incluyendo esto, lo que está cerrando en el eje X, todo eso sería un área igual a 1 o 100%, ¿no? Para el conjunto de datos de la variable aleatoria continua. Entonces, como esto es un 1 igual a 1 el área o un 100%, entonces si yo digo, por ejemplo, en un punto cualquiera, vamos a suponer acá, en 7.64 millas por hora, entonces si yo trazo una línea vertical a partir de 7.63, entonces voy a tener un área hacia la izquierda y voy a tener otra área hacia la derecha. El área de la izquierda es una aproximación a la probabilidad de tener valores menores o iguales a 7.64 millas por hora. En cambio, el área que está a la derecha de 7.64, entonces es una aproximación a la probabilidad de ocurrencia de la velocidad del viento para valores mayores a 7.64 millas por hora, ¿no? Entonces, este sería nuestro polígono, ¿no? Entonces, tenemos el polígono y tenemos el histograma. Ahora vamos a ver acá en C, ¿no? Hemos dicho nosotros la ojiva. Ojiva
de frecuencias, pero estas frecuencias son frecuencias acumuladas, ¿no? Ojiva de frecuencias acumuladas. Bien, entonces ahí vamos a tener la ojiva de frecuencias acumuladas. Para eso, para tener la ojiva de frecuencias acumuladas, primeramente tenemos que indicar que la ojiva es una gráfica que nos muestra en el eje horizontal, los límites superiores de cada una de las clases y en el eje vertical las frecuencias relativas acumuladas para poder también asignar probabilidades, ¿no? Entonces, nos vamos acá y ahora vamos a hacer el gráfico. Vamos a hacer el gráfico entonces, seleccionamos toda la tabla de frecuencias, nos vamos a insertar, entonces estamos haciendo el gráfico de la ojiva, ¿no? Entonces nos vamos acá y podemos hacer también en forma lineal, entonces vamos a hacer acá, con esa línea, entonces nos vamos acá, bien, y ahora ahí tenemos nuestros datos y ahí tenemos el título del gráfico, y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos, seleccionamos. Entonces, hemos dicho que las variables, ¿no? Mejor dicho, las columnas, los nombres de las columnas, aquí fíjense los nombres de las columnas, ¿no? Son clase, límite inferior, límite superior, marca de clase. Esos tienen que estar siempre en el eje Y, ¿no? O sea, en la ventana, en esta ventana, en la ventana izquierda. Por lo tanto, vamos a cambiar fila por columna y se pasan ahora al eje Y. Y en el eje horizontal, lo que tenemos que tener para la ojiva es el límite superior de cada una de las clases. Entonces vamos a editar, ¿no? Y entonces vamos a colocar acá, estos serían los límites superiores de cada una de las clases. Bien, entonces ahora vamos a aceptar. Y en el eje vertical solamente vamos a dejar la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces ahí vamos a tener, vamos a ir más abajo. Y entonces vamos a tener acá, vamos a tener entonces acá la ojiva, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. Bien, entonces aquí vamos a tener la ojiva de frecuencias acumuladas. Bien, entonces nosotros vamos a colocar acá un título, ahí, vamos a colocar ojiva de la velocidad del viento. Ojiva de la velocidad del viento, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos la ojiva, tenemos acá los valores. Aquí fíjense, tenemos con los valores del eje Y, están con 3 decimales, pero simplemente ustedes pueden ver que solamente se requiere un decimal. Entonces vamos a cambiar esto, ¿no? Y le damos dar formato al eje y solamente queremos entonces un decimal. Entonces nos vamos acá, número, solamente un decimal. Entonces cambiamos, bien, y ahora tenemos solamente un decimal, ¿no? Lo demás está bien. Entonces cerramos el formato del área y ahora vamos a incorporar los títulos de los ejes, ¿no? Entonces acá hemos dicho, estos datos que nosotros tenemos en el eje X son los límites superiores de clase, ¿no? Esos son los límites superiores de clase. Y acá vamos a tener en el eje vertical la frecuencia relativa acumulada. Entonces ahí tenemos la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces aquí tenemos una leyenda, esta leyenda lo vamos a eliminar porque tenemos una sola variable en el eje Y. Bien, entonces este sería el polígono. Lo que nos falta es incorporar las líneas de división secundarias y primarias, ¿no? Bien, entonces ahí podemos ver, ese sería nuestra ojiva y lo único que faltaría sería colocar nuestras etiquetas, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras etiquetas, ¿no? Entonces tenemos entonces ahora podemos nosotros ahora interpretar el comportamiento de la variable velocidad del viento a través de sus frecuencias acumuladas, ¿no? Por ejemplo, en este punto, fíjense, acá tengo un punto donde está 0.654, esa es una frecuencia relativa acumulada para un
límite superior de 11.2 millas por hora. Entonces nosotros podemos decir, fíjense, ahí tenemos 11.2 millas por hora. Es como si nosotros trazaríamos una línea vertical a partir de ese punto. Entonces, aquí vamos a tener 11.2 millas por hora y vamos a tener entonces, y vamos a indicar lo siguiente. La probabilidad de tener velocidades del viento menores o iguales a 11.2 millas por hora, lo que está a la izquierda, ¿es de cuánto? Es de un 65.4%. En cambio, la probabilidad de tener velocidades del viento mayores a 11.2 millas por hora es, entonces, ¿de cuánto sería? Entonces ahí va a ser, estamos hablando de 0.65, entonces la probabilidad de que sean mayores es simplemente 0.35 aproximadamente, 0.35, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. Entonces, vamos a colocar acá la interpretación para solamente un punto. Y la interpretación en este caso se puede hacer también para cada uno de los puntos que están en el eje horizontal, ¿no? Nosotros, bueno, para este ejemplo vamos a tomar en cuenta este valor de 11.2. Entonces, para un límite, bueno, esto acá vamos a... Bien, acá vamos a colocar interpretación. Bien, entonces, para un límite superior, ¿no?, de clase de 11.2 millas por hora, bien, entonces, para un límite superior de 11.2 millas por hora, que sería este que está, y trazando una línea vertical, ahí tenemos 0.654, entonces vamos a decir que para un límite superior de clase de 11.2 millas por hora, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener valores, la probabilidad de tener valores de la velocidad del viento, menores o iguales a 11.2 millas por hora, ¿no? Es de aquí entonces vamos a ver, 65.4%, es de un 65.4%. Bien. Entonces acá también podemos hacer una resta, 100, ¿no?, menos 65.4. Entonces, ese valor es 34.6. Entonces, también podemos decir la probabilidad de tener valores de la velocidad del viento menores o iguales a 11.2 millas por hora es de un 65.4%. En cambio, la probabilidad de tener valores de la velocidad del viento, ¿no?, mayores a 11.2 millas por hora, ¿no?, por hora es de aquí vamos a colocar, es de un 34.6%. Bien, entonces esa es la interpretación. Y esa interpretación la podemos realizar en cada uno de estos límites superiores. Yo solamente he hecho en este momento la interpretación para el límite superior de 11.2 millas por hora, ¿no? Entonces ahí está la interpretación y eso serían entonces los gráficos para describir la variable velocidad del viento. Entonces tenemos tres gráficos, ¿no? El histograma, el polígono y tenemos también ahí la ojiva de frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, nosotros podemos describir a partir de estos gráficos también, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendríamos. Entonces, solamente recalcar que la interpretación en el caso de la ojiva es para cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, en cada uno de estos puntos yo puedo hacer la interpretación, ¿no?
Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.